Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es jueves 18 de junio. Me acompañan en el estudio René Suárez, que es diputado del Partido Socialista en la Junta, Rafa Alonso, diputado del Partido Popular, Gonzalo Centeno, diputado de Vox, Alejandro Suárez, de la Secretaría de Estrategia y Relaciones Políticas de Izquierda Unida, y Covadonga Tomé, que como saben es diputada también en la Junta General del Principado en el grupo mixto. Con ellos queremos hablar hoy de dos asuntos. Queremos pedir opinión en torno a dos asuntos. Esta semana, como sin duda muchos de ustedes sabrán, en concreto el lunes, la acción de Duro Felguera lideró las ganancias de la bolsa española al dispararse un 44,58%. Las acciones de este grupo de ingeniería y bienes de equipo subía el 11,67% el martes. Fue la mayor subida de la bolsa española después de registrar el lunes esa subida del 44% y tras recibir la aprobación judicial de su plan de reestructuración. La empresa comunicó al mercado que el juzgado mercantil número 3 de Oviedo había homologado su plan de reestructuración, un plan que fue aprobado por su Consejo de Administración el pasado 21 de octubre con el objetivo de dotar a la empresa de viabilidad y futuro y evitar el concurso. El presidente ejecutivo de Duro, Eduardo Espinosa, afirmaba al hilo de esta información que el plan de viabilidad resuelve de forma clara y definitiva el desequilibrio histórico de la compañía y permite abrir una nueva etapa para volver a ser, dice el presidente, lo que Duro Felguera siempre ha sido, son palabras textuales, una empresa asturiana líder en el mundo. Al hilo de estas informaciones, también esta semana el Gobierno del Principado espera que Duro facilite la venta del taller de Barros a Indra tras obtener el visto bueno del juez a su plan de reestructuración. Sin embargo, parece, al menos de momento, que la compañía asturiana sigue manteniendo que la cantidad que ofrece Indra, 6 millones de euros, no es un precio de mercado y que el taller tiene un valor 3 veces superior. Por cierto, que parece que Indra también está buscando otra posible ubicación en el norte de España para continuar desarrollando sus proyectos de la industria de defensa. Hoy jueves es el último día que la dirección de Duro Felguera se reúne en su sede de Gijón, puesto que, como saben, vuelve a su origen en el Langreo. Es el primer asunto que queremos tratar con nuestros invitados y el segundo tiene que ver con la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer, miércoles, en la Audiencia Nacional, que negaba ante el juez José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió, como saben, una ayuda pública de 53 millones de euros en el año 2021. El expresidente explicó, entre otras cosas, que conoció al empresario Julio Martínez en 2011 y que entablaron una relación de confianza que llevó a que en 2020 comenzara a realizar trabajos de consultoría global con su empresa, Análisis Relevante. Los investigadores, ya saben, sospechan que en realidad era una empresa pantalla a través de la cual cobraba favores derivados de sus influencias. El expresidente Zapatero emitía, después de su declaración, un comunicado en el que se le reconoce y reitera su inocencia, que se le acusa de muy graves delitos que no ha cometido. Señala en ese comunicado que siempre se condujo con decencia y honradez y que ahora tiene por delante la tarea de demostrarlo. Así viene el Asturias al Día de hoy, jueves. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos al diputado socialista René Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, René? Muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Encantado de estar con vosotros. El diputado del Partido Popular, Rafa Alonso. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Diputado de Vox en la Junta, Gonzalo Centeno. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Alejandro Suárez, de Izquierda Unida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Covadonga Tomé, Somos Asturias, grupo mixto en la Junta General. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Buenos días. Muy bien, pues muchas gracias. René, ¿compartes ese optimismo que parece se deriva de las últimas decisiones que afectan a Duro Felguera? Bueno, creo que es una buena noticia, ¿no? Yo creo que es importante recordar la situación que vivió por el 2021 tanto Duro Felguera como otras ingenierías de Asturias, esa difícil situación tras la pandemia del COVID. Y también esas reivindicaciones, esas peticiones que hubo desde todos los ámbitos. Aquí todos los grupos escuchamos a los trabajadores que nos demandaban buscar fórmulas por parte del Gobierno de Asturias, al igual que por el Gobierno de España, para ayudar a
a la empresa salir de esa situación. Hubo ese debate en la Junta General, analizando la situación, buscando esas fórmulas, intentando mantener ese empleo, mantener esa actividad en Duro, y llegamos a esa fórmula, creo que una situación acordada en la Junta General, con el consenso social e institucional de apoyar a Duro Felguera con ese préstamo a través de la Sociedad Regional de Promoción. A partir de ahí, Duro Felguera pues pasó el tiempo y no pudo remontar esa situación. Entró en ese preconcurso de acreedores con ese plan de reestructuración, y vemos que la sentencia homologa ese plan de reestructuración. A partir de este momento yo creo que hay que mirar al futuro. Es importante que Duro recupere la actividad cuanto antes. Creo que sale reforzada, que despeja ese horizonte a corto plazo, y creo que es importante que Duro, como digo, recupere esa actividad. Estamos hablando de empleos, más de 600 empleos, miles de familias, tanto en empleos directos e indirectos. Es un plan de reestructuración fuerte, es verdad. Hay una quita importante, hay un ERE por el medio, pero creo que es importante para Duro y para el futuro industrial de Asturias esa recuperación de la actividad cuanto antes, porque recordemos que en Duro lo que hay es un empleo altamente cualificado y es una empresa estratégica para Asturias. Rafa Alonso, Partido Popular. Buenos días. Esta semana también hablabais en el Partido Popular de los 6 millones de ayuda pública. Efectivamente, pero a eso llegaré dentro de un momento. Vale. A ver, lo primero, yo creo que la homologación judicial del plan de reestructuración creo que es una buena noticia para la empresa y, por tanto, una buena noticia para el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad de Duro Felguera. Creo que eso le da una situación de estabilidad, y esa situación de estabilidad, pues esperemos que desemboque en eso que decía el consejero delegado, de volver a ser lo que era. Y en relación con esa autorización o esa homologación judicial, pues bueno, hay una quita del 100% a una serie de préstamos ordinarios y préstamos subordinados, pero bueno, esas son cuestiones mercantiles que no vienen al caso. Aquí lo importante, ¿qué es? A mi juicio, pues lo importante es que hace unos años, desde la Sociedad Regional de Promoción, se le concedió por parte del Gobierno del Principado un préstamo de 6 millones a la empresa, y ese préstamo se ha perdido. Se ha perdido porque está dentro de esa quita del 100%. El Gobierno inicialmente dijo que no había riesgo con ese préstamo, la realidad es que al final lo hay, y hay todavía una explicación pendiente que yo creo que debe el Gobierno a todos los asturianos, que es, oiga, ¿por qué cuando se renovó este apoyo financiero, para no entrar en cuestiones de clasificación, ¿por qué se perdieron las garantías? La primera operación de apoyo financiero contaba con unas garantías, y resulta que cuando hay una renovación, esas garantías desaparecen. Bueno, yo creo que eso merece una explicación, y nuestro grupo parlamentario ya intentó que hubiera un análisis o un estudio o un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre este préstamo y qué ocurrió durante toda su tramitación, y bueno, pues parece que la izquierda no está de acuerdo con que se haga ese informe. Bueno, nosotros creemos que es una deuda y una explicación que tiene el Gobierno con todos los asturianos, y que debería de conocerse por qué se renunció a unas garantías con las que contaba el préstamo inicialmente y que al final desaparecieron. Conclusión, pues que son 6 millones que pierden todos los asturianos, que perdemos todos los asturianos. Eso es una parte de la homologación, pero como digo, la homologación sí que, bueno, yo creo que le da expectativa de futuro a la empresa, y esperemos que lo cumpla. Y bueno, pues hoy tiene su última reunión el Consejo, la Junta General de Accionistas. Bueno, supongo que serán todo buenas noticias, y solo una puntualización, porque, hombre, a mí me parece muy bien el optimismo, que haya subido la cotización en bolsa, porque el hecho de que sea una empresa cotizada también supone una serie de limitaciones. Bueno, luego hablaremos del taller de Barros y de Indra, supongo, pero bueno, esa subida en bolsa es muy espectacular en cuanto a los porcentajes, pero bueno, hay que recordar que desde el inicio del preconcurso, el ERE del año pasado, en fin, la caída en bolsa había sido incluso mayor. Gonzalo Centeno, diputado de Vox.
Bueno, aquí hay un tema mercantil y luego muchas derivadas que, como aquella famosa película, podíamos calificar de daños colaterales. Importantes, muy importantes. Vamos a ver, primero unas pinceladas del tema mercantil. Duro Felguera es la primera empresa totalmente asturiana que empezó a cotizar, que salió a la bolsa, con lo cual era un orgullo para la región tener a una empresa de ingeniería industrial que se ha convertido prácticamente, pues eso, en una pseudo multinacional con proyectos en muchos países, y nuestros ingenieros y nuestro valor España y nuestro valor Asturias, pues por Hispanoamérica, por África, todo esto perfecto. Pero evidentemente la mala gestión de directivos anteriores que se han salido de rositas y que nadie ha llevado donde los tenían que haber llevado, ha derivado a que toda esa burbuja de mala gestión, de especulación y de querer abarcar más de allá de lo posible, como el proyecto de Yelva en Argelia y otros cuantos proyectos que se hicieron sin equilibrar bien los costes-beneficios de estos proyectos, pues llevaran a Duro Felguera a estallar ¿cuándo? Pues cuando el COVID-19, cuando empieza a apretar el tema financiero y cuando empieza a apretar la banca y empezamos a estar apalancados, todos estos maravillosos gestores se echan para atrás o se van con sus bonitas indemnizaciones y aquí no pasa nada. Y como siempre, en esta tónica socialista, llega papá Estado a rescatar al capitalismo. O sea, papá Estado, a través de la SEPI, vaya por Dios, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que animo a cualquier contribuyente que le eche un vistazo a los estatutos, que ni siquiera es una sociedad anónima, es un tinglao, ya se lo digo a ustedes, a través de lo que se llamó el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas, entre comillas, estratégicas, igual que Prosultra, le metió 120 millones de euros de los españoles para sanearlas, se dice pronto, 120 millones de euros de los españoles. Así en un cálculo rápido creo que son 20.000 millones o 200.000 millones. Me bailan los ceros de las antiguas pesetas. Tela, ¿Esto cómo se hace? A través de un préstamo participativo. Ya me aburre hablar del préstamo participativo. Un préstamo participativo en muchas ocasiones no tiene un vencimiento determinado o es a reembolso único. Es decir, no se pagan anualidades que reembolsen las partes del capital debido, como cualquiera de nuestras hipotecas. No, señor. Es a 10 o 20 años y de golpe. Y la mayoría de las veces no tiene ni tipo de interés porque se vincula a los resultados de la empresa. Con lo cual es dinero prácticamente gratis, que se va eternizando. Y eso se hace a través del Estado, rescatando capitalismo puro y duro. Oiga, ¿para qué están los accionistas en bolsa? Bueno, en fin. Después de eso, nosotros como buenos aldeanos, pues si el Estado va con 120, para eso somos nosotros grandones, con 6, en las mismas condiciones. Otro préstamo participativo, a cargo de los asturianos. Muy bien. Ese préstamo participativo para encima de nuestros 6 millones, en el año 2003, tal y como informó el síndico, se le desvirtúa de las mínimas garantías que puede tener un préstamo participativo, es decir, una fecha de vencimiento, unas contrapartidas, se desvirtúa. Hay por ahí gente que dice que hay un lobby, una tal Alantia y un tal Pepiño Blanco, pues que mediaron y hicieron llamadas de teléfono para que esto ocurriera. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, se lo dejaremos a los investigadores y a los jueces que nos digan todo esto. Y a partir de ese momento aparecen, y lo voy a decir así, o sea, no me importa, más capitalistas, pero como le gusta a Covadonga decir, más que fondos buitres, buitres sin el fondo. Es decir, el capital que llega de fuera viene, y los hechos me han dado la razón, como le dice el señor consejero, a hacer una escisión de Duro Felguera en toda regla, es decir, a trocearla. Vamos a quedarnos con lo bueno y los activos mostrencos, pues para la SEPI, para los españoles o por ahí. De tal manera que fuerzan un preconcurso de acreedores para ir salvando esos proyectos y reducir la deuda a la mínima expresión, tal y como te permite la ley de concursos, la ley de concurso de acreedores. Lo que toda la vida fue un convenio de acreedores, ahora se llama plan de reestructuración, pero para el caso, patatas. Bien, estos señores inyectan, o dicen que van a inyectar, entre 60 y 90 millones, de los cuales solo aportan una tercera parte, el otro queda ahí. Bien. Fuerzan cambian el Consejo de Administración, en el cual tenemos 2 consejeros de la SEPI, que lo único que están ahí es para ver, oír y callar, y que se mantenga el préstamo participativo de los 120 millones, y fuerzan este preconcurso de acreedores en el que, entre otras lindezas, tal y como permite la ley, los préstamos participativos sin ninguna garantía se consideran subordinados, es decir, la ley permite quitas de hasta el 100%. Con lo cual, ya no solo la gestión extraña, vamos a decirlo así, mercantil, sino la gestión política del Principado de Asturias es regalar los 6 millones. Y que no se me olvide, ya sé que tengo el tiempo corto,
para hablar de otro daño colateral, que son los accionistas minoritarios. Pero en cuanto me vuelvas a dar paso, te cuento que ha sido la operación acordeón que acaban de diseñar y el efecto de dilución que ha tenido sobre los accionistas minoritarios. Gracias, Gonzalo. Alejandro. Bueno, para no repetir muchas de las cosas que se dijeron, porque hay varias vertientes. Una, el análisis de cómo se rescata o se apoya o se protege una empresa, que es importante muy importante para el futuro económico de Asturias. Y todo lo que se ha dicho es bastante razonable, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del método de análisis, que es lo que tiene que hacer la oposición, el Parlamento y el propio gobierno, ¿no? No se puede apoyar a una empresa, ¿no?, y no analizar cómo se apoya, cómo ha salido ese apoyo, es decir, y a partir de ahí se discute, ¿no? Se discute desde el punto de vista, lo que han hecho tanto el Partido Popular como Vox. La posición política de la izquierda es que el Estado está para esto también, para proteger y para evitar y para planificar, evitar desastres económicos y para planificar algo tan importante como el futuro de Duro para Asturias, ¿no? Pero es evidente que hay que entrar a fondo y hay que ver todas las cosas y hay que responder a todas las cosas que se han planteado aquí. Es que hay que responderlas y hay que ver esos 126 millones qué función tienen. Y ahí vamos ya enlazando con el otro problema, ¿no?, con la otra vertiente, que es todo lo que está pasando con Indra. ¿Cuál es la función social, la responsabilidad social de una empresa que además está rescatada, ¿no? Es una buena noticia que la empresa suba en bolsa. Ya veremos cómo todo esto al final aterriza, ¿no? Porque eso es los movimientos económicos en ese sentido, bueno, hay que hacerle seguimiento, ¿no? Pero una empresa que ha tenido el apoyo público no puede desentenderse de la tierra en la que está, no puede desentenderse del futuro económico donde está, y tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Y con esto ya voy entrando al tema importante, que es cuál es su planteamiento hacia Indra y lo que están haciendo y hacia lo que tiene que ser el futuro de una industria militar o de armamento en Asturias, ¿no? De armamento militar me estoy refiriendo. Por tanto, el análisis del número, ¿no?, el análisis concreto está muy bien situado en esta mesa y ahora toca responder. Porque claro, a ver si resulta que rescatamos una empresa que luego corre el peligro de ser troceada o de ser que nos quedemos con los activos tóxicos, ¿no? Bueno, eso hay que responderlo. Eso hay que responderlo. La posición ideológico-política, que es muy seria, ¿no? Es decir, nosotros sí estamos a favor de que en un momento dado no se deje de lado una actividad económica a un montón de trabajadores y trabajadoras, a una comarca, etcétera, etcétera, Asturias, ¿no? Pero todas estas respuestas están todavía en el aire y están sin responder. Y la actitud que está teniendo hacia Indra es una actitud, en principio, sorprendente, ¿no? Y supongo que hablaremos de ello, ¿no? Coba. Pues a mí me gustaría señalar que encuentro un exceso de optimismo en la mesa en general en cuanto a la estabilidad, ¿no?, futura y lo apuntaba de alguna manera también, yo creo, Alejandro en su intervención, en cuanto a la estabilidad futura de Duro Felguera, que desde luego sería una excelente noticia para Asturias, pero que yo no veo tan clara. Yo sería desde luego muchísimo más cautelosa, sobre todo porque estamos hablando, bueno, de una empresa con una historia detrás en la que ha sido repetidamente gestionada por personas absolutamente incapaces que la llevaron a la situación en la que se encuentra y repetidamente rescatada y ha recibido repetidamente cantidades ingentes de dinero público que, por cierto, bueno, habría que tener la posibilidad por lo menos de trazar y de conocer exactamente a dónde va y a qué se dedica. La noticia de ayer, una de ellas era la subida en bolsa, efectivamente, de las acciones de Duro, directamente relacionado con ese visto bueno que daba el juez al plan de reestructuración. Bien, bueno, vamos a ver en qué queda. La subida en bolsa fue ayer, a lo mejor pasado mañana es un batacazo descomunal, porque el mercado, hasta donde yo sé, que tampoco soy ninguna experta, es así de volátil. Pero bueno, usted dijo incluso que resuelve de forma clara este plan de reestructuración en la situación de Duro, y insisto, yo no lo veo tan claro. Ojalá fuera así. En cualquier caso, lo que sí creo que es imprescindible es que, bueno, desde la política, desde el gobierno de Asturias, se pongan en marcha todas las medidas necesarias precisamente para asegurarse de esto. Para asegurarse de mantener, por cierto, los puestos de trabajo, unos puestos de trabajo que en su momento eran, me corregís si me equivoco, pero creo que más de 2.000 y hoy van por 500 como mucho. Desde luego no se puede permitir que se sigan perdiendo puestos de trabajo que además tienen que ser puestos de trabajo, como se dijo ya aquí, altamente cualificados y de calidad. Luego, si queda tiempo, quizás
podríamos entrar en el debate de si lo ideal es la industria armamentística. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero bueno, entiendo que la mañana no da para tanto ni para tantas cuestiones tan concretas. Y por último, y porque también se esbozó de alguna manera, los 6 millones que pone el Gobierno de Asturias y que hoy están incluidos en la quita general, parece ser que definitivamente se van a perder. Bueno, esperemos que no. Yo, entre otras cosas, escuché al consejero decir que estarían pendientes, ya sé que esto produce risa, pero bueno, hay que recordarlo, pendientes del cumplimiento o no, para exigir, en caso de que fuese oportuno, la devolución de esos 6 millones y, en cualquier caso, recordarle al Partido Popular, en este caso a Rafa Alonso, que no es que la izquierda no quiera saber qué pasa con esos 6 millones o qué va a ocurrir en adelante, sino que, bueno, verdaderamente estamos escuchando lo que se dice, entendiéndolo y preparándonos para lo que venga a continuación. Bien, Gonzalo, habéis pedido la palabra. Dejamos ya sobre la mesa también, si te parece, el asunto de Indra, porque ya ha habido referencias para... Bueno, aquí hay mucho que hablar. Voy a intentar ser rápido. 1, la bolsa. Vamos a ver, los que apuestan o los analistas al corto, evidentemente son los que han forzado esta subida del 40% en bolsa, cosa que no se cree en absoluto el analista conservador a medio y largo plazo. Jugar al corto es completamente distinto. ¿Por qué? 1, porque gracias a un juez te han quitado, voy a exagerar, la mitad de la deuda. Y 2, porque automáticamente venía en el plan de reestructuración, convenio de acreedores de toda la puñetera vida, nada más aprobarse el plan, reducción de capital por disminución del nominal de las acciones para eliminar pérdidas. Con lo cual, cualquier analista medio mira el balance y aplaude con las orejas. Evidentemente, me han quitado la mitad del pasivo y la otra mitad del pasivo lo hemos asumido los accionistas, rebajando el nominal a la mitad, de 0,5 a 0,025, pues fantástico. Ahora, se anuncia una ampliación de capital. Y esa ampliación de capital de Prodi, ¿vale?, que se ha hecho el apaño con Mota Engil para quedarse fuera y llevarse la parte buena de Duro Felguera, que son los proyectos llave en mano que les interesan y que lo dijeron desde el principio, porque yo estuve en esa junta de oyente, no sé cómo me dejaron entrar, pero estuve en esa junta de oyente y lo vi, ¿vale? Va a ser una ampliación de capital por emisión de nuevas acciones, con lo cual, con la emisión de nuevas acciones, que se va a quedar todas ellas, Prodi va a tener el 80%, con lo cual el mando absoluto de una empresa cotizada. A los accionistas minoritarios les van a dar por el saco, y perdón por la expresión. O sea, va a hacer lo que quiera el grupo Prodi. Oye, que consigue salvar la empresa y que mañana todo es estupendo y los trabajadores y el orgullo asturiano, perfecto. Pero ya será el orgullo mexicano. A mí me da igual quién la tenga. Y yo prefiero que haya trabajo y empleo en Asturias y que se dé trabajo a Asturias. Pero Duro Felguera se ha salvado fundiendo a los accionistas minoritarios, que se han quedado a verlas venir, y sobre todo fundiendo al erario público. Porque esos 120 millones ahora se han retrasado al 35 y entre medias sin cobrar un duro de intereses. Y nuestros 6 millones, y termino con esto, vamos, me juego la mano derecha, que es la buena, a que no los volvemos a ver en 7 vidas. La tontería, porque no tiene otro nombre, que dicen los consejeros, me da igual de ciencia que de Hacienda, que bueno, no se han perdido porque hay que esperar al cumplimiento del convenio de acreedores. Hombre, nos ha fastidiado. Si el convenio de acreedores no se cumple, se vuelve al punto de salida. Pero ya verá usted cómo el convenio de acreedores se cumple porque es una empresa cotizada. Nuestros 6 millones que el gobiernín le dio a Duro Felguera, que tengan todos los asturianos conscientes que no los vamos a volver a ver en la puñetera vida. Así de fácil. Bien. Coba, has pedido la palabra, también los demás. René acaba de pedirla ahora. Un apunte muy breve, porque además es la segunda vez que Vox hace alusión de alguna manera a ese Estado rescatando al capitalismo. Yo a veces escucho a Gonzalo Centeno y digo, es más anticapitalista que algunos anticapitalistas que yo conozco en el discurso. A mí no me gustan los tiburones. Todos sabemos que no. Yo quiero no es capitalismo verdad. popular. Pero lo que quiero decir es que, evidentemente, y aunque participación de la empresa, no de los tiburones. Y aunque no sea desde luego lo ideal, porque lo ideal sería que ese capitalismo salvaje que los engulle a todos tendiese a su desaparición, pero todos sabemos que esto es una utopía en la que creemos yo y pocos más. En cualquier caso, evidentemente, y creo que además ya se apuntó aquí en algún momento, el Estado, por supuesto, tiene que tener esa
intervención para rescatar industrias que forman parte que son estratégicas, ¿no? En este caso para Asturias, y que forman parte del tejido productivo. No, pero a cambio, y ahí es donde yo quería llegar, lo que tiene que haber es la contrapartida de la capacidad suficiente de ese Estado, del Gobierno de España, del Gobierno de Asturias, de intervenir en esas empresas, en la toma de decisiones, de tener capacidad de verdaderamente poder garantizar la permanencia de esas empresas en el territorio y de poder garantizar la conservación de los puestos de trabajo. Eso es lo que yo creo que debería ser el funcionamiento normal, más allá de ese rescate por parte del Estado del capitalismo, porque la actualidad, desgraciadamente, nos fuerza a situaciones como esta. René. Sí, hay un dicho que al día siguiente de la lotería todos acertamos los números, ¿no? Yo quisiera recordar de nuevo que estamos hablando de una situación tras la pandemia del COVID, que quizás se nos haya olvidado, pero tras la pandemia del COVID se ayudó a muchos sectores, y bien ayudados: hostelería, turismo, transporte, y en este tema las ingenierías asturianas sufrieron un duro golpe, y entre ellas Duro, y llegamos a ese acuerdo. Y se debatió, nos reunimos con los trabajadores, con un gran consenso social, institucional, en la Junta, de articular todas las medidas posibles. Y el Estado, a través de la SEPI, articuló ese crédito, ese préstamo, y el Principado también. En la medida de lo posible, pues articuló ese préstamo a través, como decía, de la Sociedad Regional de Promoción. Y lo que ocurrió fue que Duro Felguera pues no consiguió remontar. Y entró en ese preconcurso que decía. Y es verdad que se clasificó el préstamo de acuerdo a la ley concursal, como comentaba Centeno. Pero claro, llegamos a una situación ahora que me llama la atención, porque una cosa es exigir transparencia, que compartimos plenamente, y otra insinuar y hablar de presuntas irregularidades, como se habló en esta situación. Hablar también de que se llama papá Estado para el rescate, hablar del gobiernín, de que somos grandullones. Y claro, yo me pongo a pensar, y siempre me viene, y supongo que a quien nos escuche nos viene a la cabeza esos 65.000 millones a los bancos. Yo me gustaría escuchar, claro, yo comparto plenamente el haber ayudado a Duro, comparto plenamente haber ayudado a la hostelería, haber ayudado al transporte, haber ayudado al turismo, haber ayudado a la gente, a todos los que lo pasaron mal tras la pandemia. Que todo no salió bien, ojalá hubiera salido bien, ojalá Duro hubiera remontado, y no fue así. Ahora hay un horizonte a corto plazo, bueno, y hay una esperanza. Pero claro, escuchar que por una ley concursal, por un preconcurso, se pueden perder esos 6 millones de gente a la que le importó un bledo regalar 65.000 millones a fondo perdido a los bancos, pues la verdad es que me llama la atención. Rafa. No fui yo, ¿eh? Vamos a ir por partes. Lo primero, efectivamente, en el tiempo coinciden los apoyos a Duro con la pandemia. Acércate al micrófono, pero Rafa. La situación de Duro no la motiva la pandemia. Duro ya venía con problemas, con sus contratos, con incumplimientos, incluso por sus acreedores, incumplimientos también por impagos que sufría la propia empresa, operaciones seguramente mal diseñadas, mal presupuestadas, o a lo mejor muy atrevidas porque era necesario mantenerse en ese mercado especializado en el que se movía la empresa, pero eso pues probablemente sí que, bueno, pues estalla con motivo de la pandemia. Y ahí hay que apoyar. Yo no digo que no haya que apoyar a las empresas en momentos críticos, porque el mantenimiento del empleo yo creo que es algo que nos interesa a todos. Yo lo que comenté es que por qué el Principado transforma o rebaja la protección que tenía para el crédito que le había concedido. Yo creo que eso merece una explicación. Y en esos términos es en los que ahora al gobierno, a todos los asturianos, nos afecta la clasificación de ese tipo de crédito y perderlo porque está dentro del 100%. Y, hombre, decir que no se va a cumplir el plan de reestructuración o que estaremos vigilantes para cumplir el plan de reestructuración, a mí me parece, de verdad, una afirmación absolutamente vacía. Vamos a ver, si se cumple el plan, nos quedamos sin los 6 millones. Y si no se cumple el plan, automáticamente, yo creo que Duro Felguera entraría en la misma situación de la que ahora sale. Entraría en liquidación y entonces veríamos a ver de en qué
en qué ámbito íbamos a poder recuperar ese apoyo financiero. No quiero clasificarlo de otra forma. Un apunte, Pero bueno. Roberto, un apunte. La clasificación del préstamo a raíz de la quita y del plan de reestructuración es independiente de esa rebaja de garantías. Es precisamente porque se otorga por la Sociedad Regional de Promoción, que se califica como un préstamo privado. Lo sabe bien Centeno. Por tanto, yo creo que hacer esa relación no... Bueno, yo discrepo de esa interpretación, René, porque, vamos a ver, entonces, ¿qué sentido tenía en la primera operación de apoyo introducir garantías? ¿Qué sentido tenía? Hombre, yo creo que la realidad al final es, y no lo digo yo, aquí los que estamos en esta mesa yo creo que todos recordaremos afirmaciones del consejero diciendo que no había ningún problema porque ese préstamo estaba garantizado y luego resultó que ya no lo estaba. Y bueno, y después entraremos en favor, Indra, Futuro y Barros. Alejandro. Nada, yo estoy totalmente en desacuerdo con la afirmación de Centeno de que sus manos tienen distinto valor, ¿no? La mano izquierda vale tanto como la derecha. Bueno, Radicalmente en desacuerdo. Depende de para qué. Ahí estamos en desacuerdo. Yo creo que la oposición conservadora está haciendo un buen planteamiento de control, lo creo. No Son los hechos. ¿sabes? no hago de control, hablo, no de conclusiones, digo de control. ¿Por qué? Porque apoyar a una empresa, podemos entrar en una discusión ya de otra índole, ¿no? Es muy importante. Para eso está la capacidad estratégica del Estado, más bien en la Constitución, ¿no? La dirección estratégica de la política. Por eso hablamos de un sistema equilibrado y un sistema intermedio, el que tenemos en España, para que el capitalismo o la actividad empresarial pues no pueda arrasar con territorios, como pasó en otras partes, ¿no? Gonzalo habla del capitalismo popular, pues habría que ver qué pasó en la época de Margaret Thatcher, por ejemplo. Ahí podemos tener una discusión, ¿no? Pero en este caso, lo que sitúa la oposición encima de la mesa es un planteamiento muy razonable. Oiga, se está apoyando con 126 millones de euros públicos. Bien, también planteamos muchas veces de la izquierda, ¿no? Lo dijo René, dijo, oiga, ¿y otras ayudas que no van a ser devueltas, como a los bancos? ¿Eso qué es? ¿No? Pero ahí está un sector que no da cuentas de lo que hizo con ese dinero, no da ninguna. Aquí hay que darlas, y hay que darlas sobre los 6 millones y sobre los 120. Y a partir de ahí, claro, exigirle también a Duro lo que está pasando en este momento, que eso es también muy relevante, ¿no? Pero bueno, que el gobierno o los gobiernos, la SEPI, están para esto y también para explicar, porque si no va a haber agravios comparativos con otros sectores, no solo empresariales, ¿no? Otros sectores donde a veces se dice yo ahí no puedo ayudar, ¿no? Vale. Gonzalo, ¿habéis pedido la palabra? Sí, vamos a ver, breve. Cuando a la izquierda se le agotan los discursos o las conclusiones porque el sustrato fáctico los tira abajo, pues siempre acaban lo mismo. Y tú más, y tú también. O sea, vos no estaba cuando la reestructuración bancaria, que no fue el rescate bancario, que lo fue de las cajas de ahorros. Nadie rescató al Santander ni al BBVA, Se rescataron las cajas de ahorros y todos sabemos por qué. Esa es otra película. Rescatar empresas estratégicas, sí, depende y de qué manera. Yo rescatar una empresa cotizada, oiga, que la rescaten los accionistas internacionales, que para eso está. O sea, vale, vamos a la derivada del empleo. Entonces es el Estado el que tiene que mirar en la balanza, una vez más, del coste-beneficio, porque a mí lo que más me importa es el dinero de los contribuyentes. Si me sale mejor o más rentable rescatar financieramente a la empresa, o, si nadie lo hace, rescatar a los trabajadores vía Fondo de Garantías Salariales, vía plan, prejubilaciones, que es lo que está pasando, que al final acabamos pagando nosotros las prejubilaciones de los 1.500 trabajadores, que hay que adelgazar duro para que sea rentable. O sea, o lo uno o lo otro, pero siempre el Estado se acaba comiendo uno de los dos marrones. Entonces esto hay que decidirlo bien, echar números. ¿Me interesa rescatar Duro Felguera? Pues en aquel momento, con criterios técnicos, se decide que sí, pues se apoya. Pero con todas las garantías del mundo, lo que no puede ser es que acabe luego en un grupo internacional que viene, la despieza, hace lo que le parece, insta ante el juzgado el plan de reestructuración que le parece y por supuesto que se va a cumplir y se queda con lo bueno y para ti lo malo. Y nuestros dos miembros en el Consejo de Administración de la SEPI, pues igual que la Esfinge de Giza, allí viéndolas pasar.
¿Pero qué control es este? Y luego ya, perdone, pero me ratifico en el de... Mira que somos grandones, el gobiernín. ¿A dónde vamos con 6 millones? Y si quieres, y si me da tiempo, te desmonto lo del crédito público-privado. Se hizo en un primer momento a través de la SRP para que fuera privado con garantías. Se perdió esas garantías. Y ahora andan como locos a ver si es público, porque la modificación de la ley concursal del año 20 dice que los públicos no pueden ir a subordinados. Pero lo tienen claro, porque ya se hizo mal desde el primer día. Sobre Indra, Gonzalo. Sobre Indra es un escándalo, por ser. Abrimos el tema del tallerón opinión de Barros es un escándalo. O sea, se vende el tallerón de aquí, de Gijón, como se decía antes, por una peseta. O sea, 1 millón de euros. Vale 3 veces más que el de Barros. Tenía actividad, tenía trabajadores cualificados. En el de Barros hay mantenimiento. Y pedir 16 millones por eso es de locos. Ahora hay por ahí una tasación de 6 que dicen que es de mercado. Bueno, mira, si se quiere mantener una empresa, un hub, como dicen ahora, de defensa en Asturias, y una empresa recientemente rescatada, no arrima un poco el hombro, es que ya es una vergüenza, esto es un despropósito. Rafa. Vamos a ver, oye, espero que todo el mundo entienda que como langreano estaría encantado de que Duro Felguera vendiera a Indra, hubiera un acuerdo y esas instalaciones, porque efectivamente ahora son unas instalaciones prácticamente inactivas, recuperaran actividad en un sector que, guste o no guste, ahora es el sector emergente en la industria no solo española sino la europea. Pero bueno, esa es la realidad. Yo, ¿qué es lo que veo? Hombre, yo creo que lo que se necesita es una mayor implicación del gobierno. Es verdad que es una negociación entre 2 empresas. Bien. Pero creo que la homologación del plan de reestructuración también mejora o equilibra las condiciones en las que pueden negociar ambas. Y decía Gonzalo ahora que efectivamente, yo hoy vi en un periódico que había una tasación, la última, que decía que bueno, que parece ser que el valor de mercado o valor de tasación mejor era de 6,5 millones de euros. Bien, Duro Felguera vendió su sede social aquí en Gijón y no hubo ningún debate. Vendió el taller de Gijón, pero es verdad que la situación del taller de Gijón es absolutamente distinta. Está en un suelo que no es propiedad de Duro Felguera, había unos trabajadores que se subrogaban, había una actividad, no es el caso de Barros. ¿Yo qué es lo que creo? Hombre, yo espero que haya un acuerdo entre ambas empresas, pero también lo que creo es que el gobierno debería de mostrar una actitud más proactiva y no solo pedir a la empresa que traten de ajustar o equilibrar sus posiciones, sino, bueno, pues tomar una iniciativa más, como digo, más activa, buscar una mayor implicación, porque creo que es un proyecto importante para Asturias. Es un proyecto importante para Asturias. Y hay una cosa que decías al principio en la presentación del programa que a mí también me preocupa, porque bueno, hace poco tuvimos una experiencia con una gran empresa que decidió implantarse en Galicia. Bueno, ahora resulta que Indra dice que sigue buscando ubicaciones en el norte de España. Bueno, el norte, nosotros estamos en el norte, pero también estábamos en el norte con aquel proyecto automovilístico y nos quedamos fuera. Hombre, yo espero que eso no ocurra. Y lo que también espero es que Duro Felguera, que dado que va a volver con sus oficinas y con su personal a Langreo, de donde yo creo que nunca debería de haberse ido, porque así le fue, pero, hombre, espero que vuelva a facilitar una actividad industrial en Langreo y dar pues un destino industrial a una instalación que siempre fue industrial. Covadonga. Bueno, Rafa, barriendo para casa de forma absolutamente escandalosa y haces bien además. Pero bueno, sobre la venta del taller, efectivamente, del taller de Barros, bueno, hay una negociación en marcha y hay una negociación en la que cada uno intenta, desde luego, sacar partido. Efectivamente, yo creo que fue hoy cuando leí que había una tasación externa que daba un valor máximo de 6 millones, entre 5,2 y 6 millones al taller, una tasación externa encargada por Indra, evidentemente, mientras que Duro habla del doble, justamente, creo, de 12 y pico, 13, 14 millones. Bueno, tendrán que... Y por otro lado, Indra, efectivamente, iba a decir amenazando, bueno, no es que se trate de una amenaza, ¿no?, pero avisando de que a lo mejor si la cosa no prospera, pues se acaba marchando a otro sitio y Langreo se queda una vez más de vacío.
tendrán que llegar a algún acuerdo, esperemos, y esperemos además, bueno, pues efectivamente, y en este caso, para que los puestos de trabajo que se hayan de conservar y la actividad que se haya de conservar sea en Langreo y en ningún otro sitio, en Langreo, en Asturias, ¿no? Y sobre los puestos de trabajo, y se dijo aquí que es la actividad que toca y que es una actividad emergente, me refiero a la industria armamentística, no puedo estar más en desacuerdo, Emergente será, pero no porque toque, sino porque se está empujando a que toque, se está impulsando que toque, nos están obligando a que toque, nos están obligando desde el exterior Trump, Netanyahu y todos sus socios absolutamente deleznables. Con lo cual, yo creo que dar la oportunidad a otras actividades sería una excelente idea. Yo casi me atrevería a recomendar que nos leamos o nos revisitemos Las consecuencias económicas de la paz de Keynes, que se escribió ya hace muchísimo tiempo y que habla precisamente de esto muchísimo mejor de lo que pueda hacerlo yo en cualquier caso. No creo que haya que apostar, no creo que haya que obligar a que la construcción de blindados, que por otra parte tampoco sé si son la vanguardia de la industria armamentística, pero ahí ya es verdad que no tengo suficiente conocimiento, tengan que ser la producción en Asturias. René. Bueno, yo la homologación del plan de reestructuración que permite esa monetización de esos activos, yo creo que es una buena noticia, puede tener ese impacto positivo en esta negociación con Indra y estoy seguro que puede producir avances en ese sentido. Yo lo que espero y deseo es que tanto Indra como Duro que reflejen esa negociación, el compromiso con Asturias, de ambos, el compromiso de Duro con Asturias en alcanzar ese acuerdo y el compromiso también con Indra y con un proyecto que es prioritario, esa segunda planta en Asturias. Es verdad que hay esa tasación, es verdad también, entiendo que Duro Felguera es una empresa cotizada, recogida una tasación y un valor de ese inmueble en sus libros, estará de aval de algún préstamo, lógico, y en esa negociación entre empresas entiendo que esperemos que en esta nueva situación pues se pueda alcanzar ese acuerdo tan necesario para Asturias, para el futuro de esa planta tan importante en un sector en alza como es la defensa. Alejandro. Sí, primero un apunte para Gonzalo. Bankia fue rescatada. ¿Perdón? Bankia fue rescatada. Sí. ¿Qué era Bankia? Un banco. Bien, pero cuando fue rescatada... La unión de Caja Madrid, Caja Segovia, Caja Duero, Caja Segovia. Pero ya era Bankia. No, pero ya era Bankia. No, ya no era una caja. Ya era Bankia. Muy peregrino, lo siento. Y creo que también andaba CaixaBank metida por alguno de los bancos. ¿Era Caixa en español? Bien. Entonces, pero era CaixaBank. No bueno. Quiero decir, porque él tiene razón en el análisis, pero... Luego se plantea un derrape y dice, no. Es igual, yo no estaba allí. Ahora no estaba allí. Eran entidades privadas, no eran las cajas antiguas y todo esto, ¿no? Y él tiene razón. De Bankia fue consejero un tal Sánchez, por allí. Evidentemente. Y el otro que también acabó en Plumao, ¿no? El presidente. Un tal Rodrigo, sí. Bueno, Indra tiene que quedarse en Asturias, ¿no? Sí. El apoyo que Izquierda Unida hace a la inversión de Izquierda Unida de Asturias tiene que ser claro porque es un sector muy importante. El problema no es la industria armamentística, el problema es la política de defensa. Esa es la que hay que cambiar. Pero si queremos independizarnos de los Estados Unidos, si queremos tener un proyecto de defensa independiente que le haga frente a los poderes militares que estamos viendo cómo actúan y cómo nos ningunean, la siguiente va a ser Ceuta y Melilla, si no al tiempo, la siguiente va a ser Ceuta y Melilla. Bueno, pues necesitamos una industria de defensa y nuestra posición está conectada con la de las comisiones obreras, ¿no? Bien, a partir de ahí, todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con Duro Felguera? ¿Qué pasa con Duro Felguera? Es decir, Ojalá esta inversión se quede en Asturias y ojalá vayamos creando un tejido productivo y ojalá haya una política de defensa que defienda los valores de la Unión Europea. Bien, bueno, quedan pocos minutos. Quería pediros al menos una opinión en torno a otro de los temas que tenemos en la agenda política estos días. Es la declaración de Zapatero. ¿Mantienes, René,
esa confianza que parece se deriva del Partido Socialista hacia la declaración del expresidente? Bueno, mantengo la misma posición que se defendió desde el primer día, ¿no? Esa defensa de la presunción de inocencia y el respeto absoluto a la justicia. Lo comentabas tú en ese comunicado del propio Zapatero, que proclamaba su inocencia, reafirmaba él mismo su confianza plena en la justicia y la voluntad de seguir ofreciendo todas las explicaciones posibles. También que puso voluntariamente a disposición del tribunal esa autorización para comprobar toda inexistencia de sociedades, cuentas y demás. Y vuelvo a lo mismo, el apoyo y el respeto absoluto a la justicia, a la presunción de inocencia y a los tres poderes también, porque cuando se pide respeto a la justicia, yo pido también, al margen del control al gobierno que se tiene que hacer, pero respeto también al ejecutivo y al legislativo, que a veces nos olvidamos del respeto a unos y a otros. Rafa. Bueno, no sé por dónde empezar, no sé si por el final de René y en la ufera, si en vía indirecta. Pero bueno, como ese forma parte del discurso ya recurrente, pues casi me lo salto. A ver, yo creo que todos pudimos ver, o tuvimos información de el primer expresidente del gobierno de este país que comparece ante la Audiencia Nacional en condición de imputado, ni más ni menos. Eso yo creo que es un hecho, porque además da la casualidad de que cuando estuvimos en esta misma tertulia en mayo coincidía que el día anterior o 2 días antes se había hecho público el auto de imputación. En aquel momento era por 4 delitos graves, que si tráfico de influencias, que si blanqueo de capitales, organización criminal, bueno. Pero es que después, a raíz de las propias investigaciones autorizadas por el juzgado, se le imputaron otros 2, a raíz de las famosas joyas. Bueno, joyas que dan juego, pero bueno, vamos, ampliamente. Y ahora ya eran 4 más, fraude fiscal y contrabando, precisamente por esas joyas. Ayer, esto es información publicada, no tengo ninguna fuente ni nada, pero ayer el señor Zapatero solo contestó a su abogado y al juez. Bueno, me parece una estrategia de defensa. Pero ¿por qué no le contestó también al abogado del señor Julio Martínez? Que en teoría es su testaferro. Y decía René, que si puso un documento a disposición. Oiga, vamos a ver. Pero si este señor está siendo procesado porque en realidad a él le pagan indirectamente y no es una sociedad mía, sino que recibo un dinero, aparte de las famosas joyas, por un informe verbal, y eso lo dijo él, y además parece ser que con contratos verbales también. Hombre, yo creo que si lo importante eran los indicios en el primer auto, el auto de ayer, lo que hace su señoría es decir, oiga, mire, usted ha comparecido, me ha dicho lo que usted quiso, pero desde luego a mí no me convenció en nada porque se mantienen todas las imputaciones. Gonzalo. ¿De verdad queréis que hable yo de Zapatero? Si no pasa palabra. No, hombre, no, pero bueno. A mí es que me da la risa. Vamos a ver, voy a empezar por una anécdota. Este caballero le pone en un escrito al juez que le da su permiso para que investigue sus cuentas y sus sociedades. Pero ¿este quién se ha creído que es? Este es un sinvergüenza. Vamos a ver, estás procesado, capitán. El juez no necesita tu autorización para nada. Para nada. Esto es como el tío que lleva 20 años en la cárcel y diga que me metan preso. Pero bueno, o sea, tendrá tanto morro. Yo este señor no sé si está loco o es el mayor sinvergüenza del mundo. Porque creerse sus patrañas es impresionante. Impresionante. Mira, lo más divertido de todo esto son 2 cosas. Es posible que libre por la edad, pero si Dios me da vida suficiente, seguramente le vean al calameco. A él y a sus osías. Y segundo, el referente moral de la izquierda se ha ido a hacer puñetas. Ahora en estos cursos de verano de la sucursal en Asturias de la mafia sanchista, ¿a quién van a traer? ¿Al payaso Tato? Porque vamos, lo que digan este señor, o al que en la Biblia socialista, que ahora son los cuadernos de Leire, aparece como subnormal. A estos 2 van a traerlos a que arengue a las masas sobre la teoría socialista. Bueno, en fin, esto se veía venir desde el 2004. Alejandro. Bueno,
Es un descalabro total todo lo que está pasando, ¿no? Un descalabro político y para la izquierda. Y o sale de aquí la izquierda misma y sale bien, o esto nos va a pasar factura durante muchos años, ¿no? Hay que empezar desde el suelo, Alejandro. Y bien, yo eso lo comparto, ¿no? Es decir, todo el tema de las joyas a mí me genera, vamos, un cabreo importante, ¿no? Y luego ver al ministro Sebastián justificarlo de una manera absolutamente desquiciada, ¿no? Además, unas joyas que parece ser, no tengo ni idea, pero parece ser que provienen de Arabia Saudí, ¿no? O de esos entornos, ¿no? Como para cogerles joyas, ¿no? Bien. Es un problema del Partido Socialista y el Partido Socialista tiene que dar un itinerario de salida a este problema. Lo tiene que dar. Aquí no puede contar con ningún tipo de excusa ni de apoyo político en cuanto a la exigencia de limpiar esto. ¿Qué pasaba en Ferraz? Nos lo tienen que explicar. Nos lo tienen que explicar. Porque nosotros hemos pactado y pactaremos con ellos, estoy hablando en Madrid, no aquí, pactaremos con ellos, pero tienen que dar una salida a esto. Y la salida no puede decir que es la presunción de inocencia. Lo que tenemos, porque eso no es, eso evidentemente es jurídico, pero nosotros estamos en el campo político. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Es decir, no ya toda su actividad, que eso ya se irá aclarando, ¿no? Actividad económica con el tema de Venezuela, etcétera. Es decir, el tema de las joyas también requiere una explicación. El tema de Ferraz, ¿qué era Ferraz? ¿Qué estaba pasando allí? Yo estoy convencido que aquí no se puede abrir una causa general contra el Partido Socialista, evidentemente. Y el Partido Socialista es un partido inmensamente, es decir, con una honradez en todos sus militantes y cuadros. Pero Ferraz pasaba lo que pasaba y hay que explicarlo. Covadonga. Bueno, pues poniendo por delante, por supuesto, la presunción de inocencia y el respeto por las decisiones judiciales, a partir de ahí el comunicado de ayer pidiendo confianza a mí me parece un absoluto despropósito. Una confianza que tiene que basarse en teoría en algo y desde luego no se puede basar en las declaraciones que hizo ayer Zapatero en la Audiencia Nacional, en la que por cierto es verdad que no contestó a todas las preguntas que se le hicieron, no dio explicaciones. Sobre las joyas pide 10 días más para explicar de dónde salen. Empezaron siendo una herencia de su madre, de su abuela, de su mujer. Ahora resulta que efectivamente parece que llegaron como regalos por parte de algún, no sé si rey o mandatario de otro tipo de Arabia Saudí. El propio gobierno de Zapatero en su momento aprobó precisamente un código de buen gobierno, me parece que fue en 2005, hablando sobre la recepción o no de según qué regalos y insistiendo además en que determinados regalos, sobre todo de cierta cuantía, deberían de pasar a formar parte del patrimonio nacional. 90 euros. Y luego fue su propio gobierno el que aprobó este código. Desde luego, como persona progresista, como fuerza progresista, nosotras lo que nos gustaría, porque de la derecha casi nada esperamos, pero por lo menos, y por parte de los socialistas en ese caso, esperaríamos que no nos hagan pasar este bochorno ya con demasiada frecuencia y que efectivamente se den absolutamente todas las explicaciones que se puedan dar. Y por último ya, quizás esto nos debería llevar a una reflexión más, que es esa posibilidad de los expresidentes, aparte de tener un sueldo de expresidentes, de ingresar dinero por otras cuestiones como asesorías, auditorías, no sé qué, que al final acaban, bueno, de alguna forma invitando, ¿no?, a según qué actitudes que desde luego son absolutamente impresentables. Impresentables. Expresidentes hay muchos y están todos callados como muertos, por si acaso no vaya a ser. Por si acaso no vaya a ser, pero da igual. O sea, la reflexión desde esta parte es que eso habría que revisitarlo. Y oye, a lo mejor lo que tienes que hacer cuando dejas de ser presidente es trabajar como hacemos el resto para seguir adelante. Llegamos al final. René Suárez, muchas gracias. Muchas gracias. Tienes 10 segundos escasos. Pues 10 segundos que, bueno, nos vamos a ausentar de juicios paralelos, condenas anticipadas de quienes sabían de volcanes, ahora saben de tasaciones de joyas y demás. Y lecciones al Partido Socialista ninguna, y menos de Izquierda Unida actualmente. Alejandro Suárez, muchas gracias. 10 segundos también. Nada, poco más de lo que ya se ha dicho. Rafa Alonso. Buenos días, muchas gracias y esperemos que Zapatero pueda explicar de dónde vienen las joyas. Gonzalo Centeno, muchas gracias, buenos días también. Que Dios bendiga a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y Covadonga también, muchas gracias. Gracias y buen viernes. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a
Vamos a charlar sobre la carrera de la mujer que vamos a tener este próximo domingo en Gijón, porque se cumplen 5 ediciones, las mismas que lleva el movimiento #LaMQFalta en esta carrera de la mujer, poniendo voz, cara, nombre al cáncer de mama metastásico. Hoy está con nosotros Mari Carmen Pardo, que es paciente, que es delegada territorial de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico en Asturias y que ya estuvo en varias ocasiones aquí en el programa. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, días. Bienvenida de nuevo. Gracias. Porque recuerdo que ya tenemos, no sé si se puede decir así, una larga relación, ¿no? Sí, desde que nos conocimos, sí. justo en un momento que además me apetece mucho recordar, en un momento en el que a nivel de España, a nivel nacional, tuvisteis mucho protagonismo Ujú. por los nuevos medicamentos que muchas compañeras tuyas pueden optar a ellos, ¿no? Y fue Exactamente. un momento muy importante en España. Fue un momento Hace muy 2 importante. años más o menos. Sí, por ahí. prácticamente hace 3 años. 3 años ya. En ese momento yo no representaba a la asociación, fuimos un grupo independiente de mujeres que nos lanzamos a la aventura y liderado por Victoria Rodrigo, que fue una campaña de Change.org. Pero bueno, ella sí, pues a raíz de esa campaña fue cuando ya conecté con la asociación. Y aquí me tienes ahora con otros temas, pero que bueno, van más o menos ligados a la investigación, al acompañamiento de mujeres y potenciar esta visibilización. Vale. Porque todavía no se habla del cáncer de mama metastásico. La M que falta. La M que falta, exactamente. Este movimiento ya es la 5ª edición. Y con la alianza que tenemos a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico con Daiichi Sankyo y AstraZeneca, en esta carrera se visibiliza la M que falta y la M pues es la M de metástasis. El cáncer de mama pues se conoce como un tumor primario que se cura y nuestra situación no es esta. El cáncer de mama metastásico no se cura y la M de metástasis cuesta mucho visibilizarla porque da miedo hablar de esta circunstancia que nos provoca esta evolución de la enfermedad. Vale. Bueno, pues por lo tanto, visibilidad el domingo, la carrera es el domingo. Sí, Carrera y marcha, ¿no? Creo que se pueden hacer las dos cosas. Se puede ir corriendo, se puede O ir caminando, ¿no? Sí, es el domingo, el día 21, y todavía se pueden inscribir, ya lo adelanto, hasta mañana incluido. Se puede hacer online en la web, en la web de la carreradelamujer.com. Y bueno, pues esperamos, este año tenemos un stand en la meta. Sí, este año ponemos el stand y estaremos allí presentes toda la mañana, así que estaremos esperando a todos los inscritos, a todas las inscritas que pasen por la meta y bueno, para darles la información que necesiten al respecto sobre el movimiento de la M que falta. Claro. Hace 4 años, en el 2022, solo 3 de cada 10 españoles afirmaba saber con seguridad qué es el cáncer metastásico. Han cambiado en estos años algunas cosas. Lentamente. Ha cambiado. Evidentemente el movimiento de la M que falta está ayudando, pero aún quizás de esas 3 de cada 10, pues actualmente el 90 y pico % aproximadamente el 90% de personas encuestadas en esta encuesta, valga la redundancia, que se ha hecho, han oído hablar de metástasis. Pero en realidad oír hablar de metástasis no es conocer lo que es la metástasis. Y como insisto siempre que vengo a hablar contigo, como da tanto miedo hablar del tema, pues no se presta quizás la atención que merece nuestra circunstancia, ¿no?, dentro de la enfermedad. Vale. Eso pasaba con la palabra cáncer. Sí, pasaba lo mismo, exactamente. Ahora, lógicamente, sigue asustando, porque es así. Es así, sigue asustando. Sí. Pero hablamos con bastante normalidad.
Sí, es lo que queréis que pase también, sí, añadiendo esa M. Sí, nosotras hemos conseguido hablar con normalidad porque también nos hemos informado, y eso es vital. Para poder hablar de algo tienes que tener información y formación. Si no conoces realmente la globalidad de lo que estás hablando, pues te puedes perder en informaciones esporádicas que puedas ver en internet, te metes en Google y de repente solamente tienes 5 años de supervivencia si tienes una metástasis. Claro, eso asusta, nada más que en el momento del diagnóstico lo primero que haces es mirar eso. Erróneamente. Sí, sí, es verdad, pero bueno, todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo lo hace. Entonces, si te acercas a una asociación, en este caso la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, que tiene información rigurosa y que es fiable porque está contrastada con expertos, con médicos, con laboratorios, te ayuda a entender que actualmente pues puedes vivir años te alargan la vida porque no te curan. Puede cronificarse. Todavía no, Roberto. Es decir, esto hay que dejarlo claro también. No hay ninguna medicación que nos cronifique de momento. Sí hay muchas líneas de medicamentos porque también hay muchos tipos de tumores. Entonces, se ha implantado, evidentemente, durante estos últimos años, la medicina personalizada. Y esto ayuda a que la investigación pueda tratar la enfermedad de ese tumor en concreto y dirigir la medicación para poder hacer que te alarguen la vida los años que te dure esa línea de medicación, que es que se hacen resistentes también. Claro. Los tumores son muy listos y se van defendiendo de las medicaciones que nos administran y entonces nos tienen que cambiar de línea. Eso no es cronificar, vale. Eso es sobrevivir. Bien. Y es lo que nos están ayudando. Por eso la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico lo que está haciendo es visibilizar la enfermedad, la necesidad de investigación y de apoyo a todos los investigadores para que encuentren la medicación que nos cronifique. Y en eso poco hablamos del papel de la investigación en los últimos años, del COVID, de la pandemia hacia acá, la importancia que está teniendo la investigación científica en general, pero todavía debería ser más, ¿no? Debe ser más. Deberíamos de hablar más, sí. Porque se hacen muchas cosas todos los días. Sí, y además es que yo he tenido la oportunidad de ver a investigadores y hablar con ellos desde muy cerca, de tú a tú, y están haciendo un trabajo excepcional. O sea, en realidad estamos en sus manos. No nos damos cuenta de que estas personas, su trabajo es para salvar vidas, principalmente. Entonces, cuando hablamos de la investigación, estamos hablando también de historias que están llevando a cabo eso, que nos va a nosotros ayudar a acabar también nuestras historias, ¿no? A seguir haciendo nuestra historia de vida. Y eso es humanizar, al final, la investigación. De hecho, ellos se están acercando mucho a nosotros, igual que los equipos médicos. Cuando hablamos de apoyo, ya no solamente hablamos del apoyo del entorno más cercano, que es la familia y los amigos, y que evidentemente sin ese apoyo es muy difícil sobrellevar la enfermedad. Pero es que ahora hablamos también del apoyo de los equipos médicos que nos ven cada X meses, cada mes, en mi caso, por ejemplo. Entonces, los investigadores están en un tercer plano, por decirlo de una manera, vamos a ponerlo así a nivel coloquial, y esto es algo muy personal, la idea que estoy planteando, pero bueno, es así. El tema es que debería estar ni en el tercero, es un plano distinto totalmente al que debemos dedicarle el tiempo que se merece y los recursos. Entonces, a nivel de administración pública, pues ya sabemos que hay unos presupuestos y que no se llega a todo y no reciben las ayudas que deberían recibir por el bien de todos los ciudadanos. Pero bueno, no es así. Entonces estamos las asociaciones
que recaudamos fondos para que, en nuestro caso, en el caso de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, lo que tiene implantado cada año es los premios Chiara Giorgetti. Se abre una convocatoria para estos premios, se presentan los laboratorios que con sus proyectos que decidan presentarse. Hay un comité médico experto de médicos con nombre y con muchísima experiencia en el tema, valoran los proyectos y se decide a quién se le da el primer premio, el segundo y el tercero. Bien. Y de hecho la entrega de premios se hizo el 9 de junio en Barcelona, en el Cosmocaixa, y se hizo la entrega, y es cuando te das cuenta de lo agradecidos que están, de la necesidad que hay de hacer estas acciones para poder seguir viviendo, porque ya sabes que nosotras sin estas medicaciones pues no tenemos mucha posibilidad. Vale, dices que vais a colocar una mesa al final de la meta, en la meta de la carrera del próximo domingo, donde vais a dar información, pero acogiéndome a esto que acabas de decir del papel de las asociaciones en la recaudación de fondos para ayudar y colaborar con la investigación científica, en vuestro caso, aquí en Asturias, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, el día 14 de abril hicimos un evento en el que voy a reconocer también el apoyo institucional. Tuvimos el apoyo del Ayuntamiento de Gijón al completo. La alcaldesa nos facilitó pues todos los recursos que necesitábamos para poder realizarlo. Tuvo mucho éxito. A nivel mediático, tanto mediático como asistencial, porque llenamos la sala, éramos, si no me equivoco, entre 75 y 80 personas. Para nosotras fue una sorpresa muy agradable. De hecho, ya llevábamos tiempo hablando de la asociación aquí en Asturias, sobre todo en tu programa, en otros medios también, pero principalmente aquí. Y tuvimos ayuda también de la Federación de Asociación de Vecinos, que esto y de la coordinadora de las vocalías de la mujer, que esto nos dio mucho impulso a la hora de que llegara más rápido el mensaje a la ciudadanía de Gijón, ¿no? Entonces, a raíz de ese evento nos conocen un poquito más, y lo que estamos haciendo pues es, tenemos previsto hacer otras cositas en Asturias que iremos informando cuando se materialicen, para que la gente se nos acerque, y cuando se nos acerca pues pueden colaborar evidentemente económicamente, pero además aprovechamos para acercar la asociación y para acompañar, que es uno de nuestros objetivos también, a las pacientes, para que no se sientan solas en este camino, porque por ahí hemos pasado todas las pacientes, yo la primera, y bueno, pues yo tuve mucho apoyo del equipo médico desde el principio, pero hubo un momento de la enfermedad que necesitas más, y necesitas que con quien hables te entienda cualquier frase tontita que puedas llegar a decir, o sea, que se dicen. Que se dicen muchas, y incluso reírte, ¿no? Con de esas cosas que a veces no se reiría cualquier persona porque no llegaría a entenderlo. Eso también se llama empatía, ¿no? Se llama empatía, exactamente. Y bueno, pues al final lo que hacemos principalmente cuando se nos acercan es esto. ¿Dónde pueden colaborar? Pues en la página web, evidentemente. Bien. Es Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, y le va a salir directamente en la web, y hay un apartado de colabora, y hay varias fórmulas, pero bueno, para hacerse socio son 20 euros anuales. Ya está. No hace falta. Luego, a partir de aquí, lo que cada uno voluntariamente quiera aportar, pero con estos 20 euros anuales pues tiene una plataforma de Educa de la asociación, donde tenemos información rigurosa, salen vídeos de médicos que nos dan consejos y nos explican conceptos que si los buscamos nosotras solitas en Google pues podemos equivocarnos. Es decir, que tiene herramientas importantes. Quiero destacar también que en este evento del día 9 de junio se presentó una herramienta de inteligencia artificial solo de acompañamiento
emocional, más no psicológico, Pero- pero sí de pues si te metes en la IA, esta IA es de confianza, está trabajada para pacientes. ¿Ya la probaste? Yo sí, y quiero decir que yo llevo 10 años ya con la enfermedad, pero aún así, a lo mejor en momentos de Hay bajón. de hacer pruebas y bueno, y esperar diagnósticos de esas pruebas que te hacen cada 3 meses, puede ayudar mucho. Qué bien, qué bien. Sí, porque, los bajones son inherentes a todo esto, lo son en la vida en general. Sí, y bueno, es la incertidumbre. Claro. A nosotros tenemos una espada de Damocles constantemente encima nuestro. Entonces, la incertidumbre, con el tiempo vas adecuándote a los periodos de 3 meses de las revisiones. Entonces, una semana antes de la revisión, cada uno es un caso particular, cada una lo vive de una manera o de otra, pero siempre tienes ese momento de incertidumbre antes y después de la prueba hasta que no te dan los resultados. Vale, hablamos ya un poco de la investigación, de las cosas que estáis haciendo en general, pero hay un apartado en el que hoy me gustaría incidir un poco más, que es en el voluntariado, porque ¿qué haríais en la asociación sin las voluntarias, sin los voluntarios, sin la labor que desempeña toda esta gente de una manera tan sumamente altruista? Pues no podríamos hacer nada en el caso de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. El voluntariado para nosotras es la herramienta principal porque está liderada por pacientes voluntariamente. Es decir, y además tampoco podemos dedicar toda la jornada porque nuestra condición de la enfermedad tampoco nos lo permite. Eso hay que tenerlo presente. Y entonces, pues somos muchas voluntarias que vamos haciendo esta labor conjuntamente y tomándonos nuestros periodos de descanso. Pero es principal el voluntariado. O sea, es la herramienta que necesitamos nosotros para poder seguir haciendo esta labor. De hecho, lo que también buscamos con esta visibilización es, bueno, pues todas las pacientes que se vean con ánimo, que hay veces que hacemos descansos, porque no podemos. Es decir, tenemos que hacer un parón y lo asume otra persona en tu lugar. Tenemos que descansar y tenemos que recuperarnos pues de las medicaciones que tomamos a veces. Claro. Bueno, me quedaba aquí tenía también algo más anotado. Hablabas de los tratamientos personalizados. Sí. Hablamos ahora del papel del voluntariado, pero creo que, y corrígeme si no es así, creo que además entre los objetivos que os planteáis es que la sociedad conozca algo más, profundicemos un poco más en conceptos que igual nos quedan un poco lejanos, pero que hay que acercar la medicina personalizada, pero también lo de los biomarcadores. Sí. Que parece que son fundamentales también en toda esta historia. Sí. Esto es lo que trabajan los investigadores. En función del tipo de tumor, pues hay unos biomarcadores que te pueden ayudar. Hablo ahora en nombre de ellos, coloquialmente, sí, claro. Para poder dirigir esos medicamentos que investigan a ese tipo de tumor. A ver, este es un tema complejo porque el lenguaje es muy, muy técnico, pero coloquialmente hablando y utilizando mi lenguaje, que es el que utilizo con mis compañeras muchas veces, tú tienes un tipo de enfermedad, un tipo de tumor, y ese tumor tiene una serie de características que con los medicamentos que los laboratorios, los investigadores con los que están trabajando, pueden ir directamente a la diana, cendiana, pum, y se los cargan. Qué bien. Coloquialmente hablando, esto si me oye cualquier investigador que me perdone, pero al final igual amplían alguna cosa más. No, por supuesto. Pero de entrada la medicina personalizada es atacar al tumor que tú tienes identificado con estos biomarcadores. Vale. Bueno, pues vamos a recapitular una cosa más, cómo estáis desarrollando la delegación en Asturias, cómo van las cosas en ese sentido. ¿Bien? Pues bueno, gracias a la declaración institucional que se firmó unánimemente en el ayuntamiento, a su apoyo, a la visibilización que está haciendo también la Federación de
de asociaciones de vecinos, vocalías de la mujer. Está yendo despacito porque las cosas no se empiezan con 100, se empiezan con 2, 3, 4, 5, ¿no? Y esto es muy buena señal porque además hay mucha ilusión también, que parece mentira que yo hable de esta palabra dentro de... Bueno, está muy bien. Pero se ha recibido la asociación con los brazos abiertos y además con comentarios que ya esperábamos y pues eso, ¿no? Me sentía sola y ahora ya no me siento sola. Y no hablamos ni desvalorizamos el acompañamiento familiar, que es prioritario. Es otra parte. Es otra historia, Eso es otra no historia, tiene nada claro. que ver. Bien, y ya para terminar, Sí. domingo, ¿qué hay que hacer para la carrera o para la marcha? Pues Decías que todavía hay plazas y... sí, se pueden escribir todavía hasta mañana, durante todo el día. Y pueden pasar a recoger los dorsales en el pabellón La Guía. Yo tengo la dirección, pero me han dicho que solamente diciendo pabellón La Guía ya lo conoce todo Gijón. Sí. Pero bueno... Toda Asturias. Toda Asturias, perdón. Yo ahora mismo tampoco quiero yo entrar en ese dilema. Sí. Y luego en la meta estará el stand, también dentro de todos los stands que estarán de la carrera. El nuestro, el de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, estará en la meta en el Complejo Deportivo de las Mestas. Muy bien. Me lo tenía apuntado para no decirlo aquí al lado de la erróneamente. guía. Está aquí al lado. Sí, prácticamente. Exactamente. Carmen Pardo, muchas gracias. Millones de gracias para vosotros. Vuelve, Cada vez que vuelve vengo, cuando quieras. Ya me emociona veros. O sea. Muchas gracias. A nosotros Gracias. también, un placer. Gracias. Hoy vamos a cerrar el programa, hoy cerramos Asturias al Día con música. Vamos a charlar con dos de los integrantes de una banda asturiana que se llama Muñeca Rusa, que mañana, día 19, va a vivir posiblemente un momento irrepetible, porque mañana se publica Año Soviético, que es su primer disco, su primer álbum, y hoy tenemos con nosotros a Olaya Díaz, bajo y coros de Muñeca Rusa, y nos acompaña también otro de los integrantes de esta fabulosa banda, que se llama Andrei Fonchenko. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Andrei Fonchenko es nombre de guerra, ¿no? Sí, Creo. no, pero bien acuñado, ¿no? Bien acuñado, bien. Y Olaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Gracias por Bueno, invitarnos. y por si hay alguien despistado que no sabe qué es Muñeca Rusa o que no sabe lo que hacéis, por ejemplo, el Club de los Hipócratas creo que es una buenísima tarjeta de presentación. Vamos a escuchar un fragmento. Criticas mis nuevas canciones, mientras las tuyas no valen nada. Ensayos en local de obra nueva y yo sé que tú no lo pagas. Dices que no quieres atarte, no necesitas nada de nadie. Pero si no quieres estar sola, suplicarás para que me pase. Tranqui, coge aire. Bienvenidos al club de los hipócritas. Muy potentes. Creo que estáis muy contentos además, ¿no? Sí, Sí, la pero verdad eso que sí. siempre. Sí, bueno, eso al margen de cualquier cosa, ¿no? Pero, bueno, crítica, público seguro también a partir de mañana, pero ya, como ya habéis probado las canciones en conciertos y demás, creo que el feedback que os llega es muy bueno. De momento sí, bastante positivo. A ver, al final lo hemos trabajado. Han sido sudores y lágrimas para llegar a donde estamos, poquito ¿Sí? a poco. Sí. Bueno, lleváis ya un tiempo juntos, ¿no? Sí, un par de añitos llevamos Un par de juntos. añitos. ¿Cómo llegasteis a Muñeca Rusa? Pues yo creo que de una forma muy natural, ¿no? Porque al final, cómo se juntan las personas, pues supongo que porque tienen puntos de comunión. En nuestro caso, yo creo que nosotros tenemos una necesidad de crear, de hacer canciones que las haríamos independientemente de que las escuches una persona 1000 o 100.000, y que estamos aquí por y para la música. Entonces, al final, cuando hay un respeto por la creación colectiva, y desde luego creo que todos compartimos
como una dirección o la misma meta, ¿no? Pues sin más, es una cuestión de inercia. Qué bien os lleváis entonces, Olaya, ¿no? Sí, la verdad que al final el grupo es también como una especie de familia, ¿no? Pasamos mucho tiempo juntos, soñamos muchas anécdotas, entonces ya más allá de ensayar o quedar para componer es también pues quedar para el puro ocio, y de ahí también salen pues anécdotas que se pueden usar para canciones, fiestas sin más para conocernos, o sea, la verdad que nos llevamos que bien. Tomando cervezas también se hacen grupos. Sí. Sí, bueno, ya me imagino, ¿no? Sí. Se pasa un poco de todo, claro. Hay cosas que las carga el diablo, ya sabes. Pero bueno, llegáis con un disco con año soviético. Esto tiene, Muñeca Rusa y año soviético, tiene mucho que ver contigo, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo diría que una referencia y al mismo tiempo un homenaje a mis raíces familiares maternas. Y luego, bueno, aparte, no sé, yo creo que también habla un poco del tipo de música que hacemos, ¿no? Que son canciones como muy directas, que a priori yo creo que tienen como una primera escucha muy fácil y de apariencia quizás simple, pero es como una matrioska, ¿no? Que empiezas a quitarle capas y verás que esconde cositas. Yo os quería llevar ahí, pero al hilo de lo que vi en vuestras camisetas, que hubo uno que dije, esto me lo tendrán que explicar. Porque os vi con camisetas de los Ramones, me encaja perfectamente, pero te vi con una de Parálisis Permanente. Y eso no es muy habitual en llama vuestra mucho la generación. atención, ¿no? esa, ¿eh? Me dicen mucho, Joder. Sí. Imagínate, te lo dirá gente ya senior. Veterana, ¿no? Sí. ¿Son vuestras influencias también, Parálisis? Entre muchas otras, hombre, a mí, yo creo que es también la forma de abordar temas como directa y sin... Yo creo que sin guardarse nada en el tintero, ¿no? O sea, como despreocupación de tengo que decir esto y lo voy a decir, le pese a quien le pese, pero al final yo creo que es imposible agradar a todo el mundo, ¿no? O sea, al final alguien le va a sacar mal por lo que sea, por una cuestión de, mismamente, pues porque no le agrades directamente, porque no comparta tu mensaje, y eso está bien, de hecho. O sea, creo que la música tiene que generar un sentimiento, sea positivo o negativo, y es perfectamente lícito no compartir y no estar en comunión con lo que contamos nosotros, pero eso no quita que nosotros vayamos a dejar de hacerlo. Ahí hay un espíritu punky total, Olaya. Hombre, eso que tiene. ¿Dónde bebéis generalmente? Mayoritariamente sí, o sea, en el disco siempre lo decimos, hay canciones para todo tipo de géneros, no dejamos de hacer indie al final, como otros muchos. Entonces, a ver, influencias directas sí te diría que es punk en la mayoría de casos. Pues hay Sex Pistols, Ramones, Clash, mucho británico, pero bueno, también americano, y luego eso, nos gusta mucho el indie al uso. Que tampoco nos acotamos, digamos, los márgenes, ¿no? Eso es lo que la canción pide y ya está, y hay que perseguir la canción y desde luego estar al servicio de ella. De hecho, bueno, si a partir de mañana, con el disco ya en las tiendas y demás, la verdad que a mí me resulta, aparte que me gusta un poco, pero me resultaría difícil etiquetaros. Sí. Porque hay cosas frontales como la que acabamos de escuchar, pero hay también otro tipo de canciones, ¿no? Sí, lo hemos explicado alguna vez también eso, que hay como bloques bien definidos, por así decirlo. Siempre hay una mezcolanza, pero bueno, tenemos como una parte más rocker, más directa, más agresiva, más de no callarnos lo que pensamos. Y luego hay una parte más sentimental, por así decirlo. ¿Hay baladas? Sí, hay baladas. No, desde luego, pero es que se puede ser punk y se puede ser sensible. Claro. ¿Quién dijo que los punkis no querían? Hombre, por supuesto. Bueno, comenzábamos con el Club de los Hipócritas, que me parece una de las canciones del disco, a mí personalmente de las que más me gusta, pero luego está también Masivo, que me parece también otro cañonazo, como dicen algunos compañeros en otras radios. Te va lo duro, ¿eh? Sí, ¡hombre! No, bueno, va por épocas, pero últimamente... Se levantan, van al gimnasio, mucho obsesivo, cuida las macros, bro, baño de hielo, visualiza tu objetivo, no pierdo tiempo, sé lo que digo, mejor que la guitarra un deportivo, y una placa para guardar, es como fuck. Muy bien, también, duro y a la cabeza. A la cabeza de algunos, ¿eh? Sí. Supongo que sí. Muy directo y quizás poco premeditado, pero es que las canciones tienen que abrirse paso, ¿no? Tienes que echarles el freno. ¿Qué claves manejáis para
para hacer una canción? ¿Cómo Al final... ¿Cómo es vuestro proceso? No sé, creo que lo que tenemos en mente principalmente es no ponernos censura, por así decirlo. Nos produce rechazo muchas veces el que grupos del panorama se vean limitados por a ver si va a ir a cierto colectivo o a otro tal, pero al final es que te acabas cohibiendo y al final la música es para expresarte, pues si estás en contra de algo pues tienes que gritarlo a los cuatro vientos, porque si no lo haces tú al final no lo va a hacer nadie. Claro. O no lo va a hacer nadie, claro. Efectivamente. Bien, comienzan con la letra, comienzan con la música, las llevas tú. Yo creo que hemos trabajado distintas... O depende de cada canción, de cada momento. Sí, les hemos abordado por distintos caminos. Sí que es verdad que yo creo que sobre todo, más en un comienzo, el germen siempre lo traía yo a la mesa, ¿no? Y es verdad que yo creo que antes de pasar por la producción del maestro Igor Pascual, ya hacemos una prepro, yo creo que bastante extensa en cuanto a que son canciones que trabajamos ya con maquetas de varias pistas, pensando en arreglos, pensando en tímbrica, en texturas, nos paramos bien a revisar los textos. Esa es una preocupación que nos ha inculcado Igor, porque al final no es solo el qué dices, sino cómo lo dices, ¿no? Con qué actitud, qué palabras escoges. Eso es muy importante para llegar, ¿no? Y luego, pues a mí es verdad que me gusta que la última, yo creo que tanda de composición del disco ya fue mucho más colectiva, y yo creo que eso enriquece las canciones, desde luego. Pero bueno, que pues como tengan que venir, vendrán, sí. Ya está. Buena influencia, y entiendo que ha sido una relación, o está siendo una relación realmente guapa para vosotros con Igor Pascual. Hombre, desde luego yo creo que tenemos el privilegio y la suerte de poder decir que, aparte de ser nuestro productor, que es un gran productor, es nuestro amigo, y compartimos mucho con él, y yo creo que es una cuestión de dar y recibir a partes iguales, ¿no? Pero... Sí. Luego Igor también lo hace muy fácil, porque es muy cercano, súper cariñoso, o sea, a mí me parece una persona 10, la verdad. Es el rey del glam. Le admiramos mucho, la verdad. Sí. Bueno, me venía esa versión, ¿no?, que hace el Rey del Glam con Loquillo, si no me equivoco. Eso es. Pero vosotros hacéis una versión de... Si antes hablábamos de Parálisis Permanente, os marcáis una versión de Babylon Chat. Hombre. Telita, Olaya. Pero hay que reivindicar también de dónde sale al final todo el germen de música asturiana. Qué banda, ¿no? Claro. Qué banda, Babylon Chat. Sí, igual que otras muchas también. Sí, yo creo que tenemos un punto de comunión con ellos, y yo también creo que con algunas bandas que preceden, digamos, bueno, todo este Gijón Sound, ¿no? Esta escena asturiana. Sí. Pero yo creo que, bueno, como decía el difunto Jorge Martínez, el norte es un lugar lleno de frío, ¿no? Y al final creo que compartimos todos los grupos, incluso yo veo en compañeros de ahora esta cosa como de, tío, yo creo que es algo que las bandas del centro de la península jamás van a entender, lo que es venir del extrarradio y pelearlo, ¿no? O sea, la periferia marca. Y luego aparte es verdad que en el caso particular de Babylon, yo creo que es yo por lo menos a mí, aparte de que me gustan mucho, y bueno, todo lo que es el glam, yo que sé, los New York Dolls y todos estos grupos me flipan. ¿A dónde me llevas? Pero es verdad que para mí tiene una cosa que es súper importante y que he hecho mucho en falta en grupos a día de hoy, que es esta teatralidad que yo que sé, que Bowie, por ejemplo, tenía muy claro con todos sus personajes que habitó a lo largo de su vida. O yo que sé, es una cosa que también puedes apreciar en los Sex Pistols, que pese a ser de repente como tienen esa energía cruda, pues esa belleza que les envuelve de estética, y que es eso, es casi como una representación de una obra de teatro, una película, que esa cosa de la herencia de los grandes frontman, esa cosa de construir, o sea, una imagen como preciosa alrededor del grupo, porque tú sales a un bolo y no sales en chanclas y bermudas, ¿no? Algunos sí. Algunos sí, pero bueno, no sé, he de decir que a mí me genera un tanto de rechazo, y yo creo que eso se pierde y es necesario, y Babylon lo tenían, desde luego, o sea, y es una cosa que cuidaban mucho. Y yo creo que eso es que no puede perderse. Muy bien. Hacían muchas cosas, pero me viene a la cabeza, porque me parece fascinante, una versión de Vicious de Lou Reed, Viciosa la titularon ellos, que tela. Siempre rosas, sin agujas. Y luego, fíjate, ¿a qué terreno nos lleváis? Sois raros, ¿no? Quiero decir... Somos raravis, sí. Sois raros, porque ¿quién habla de los... aparte de Morrissey, del que podríamos hablar también un poco, o no, porque igual no se lo merece que hablemos de él? Yo últimamente estoy un poco enfadado con él, Bueno, no me gusta mucho hay un club la de actitud enfadados que maneja. Para nada, pero sabes que uno de los discos de los New York Dolls es obra suya, un directo, en vinilo rosa,
Tela. Sí. No, la verdad que de influencias estamos sé, bastante colmaditos, ¿eh? Escuchamos de todo y yo creo que somos Sí, además consumidores voraces. O sea, yo tengo esta cosa de que todas las semanas necesito Descubrir estímulos nuevos Sabiendo, y yo creo que es lo mejor que nos podemos llevar de los tiempos modernos, ¿no? Sí. Claro. Porque sí que es verdad que en una época en la que hay miles de lanzamientos y es muy difícil, digamos, que te den el foco un poco, ¿no? Abrirse camino, es verdad que por otro lado, lo bonito de eso es que todo el rato está saliendo música nueva, que yo creo que cada vez hay mejor calidad, no sé, pero al final hay más formación, es todo más accesible y tenemos el privilegio de que, yo qué sé, yo me acuerdo que lo digo como si tuviéramos aquí 45 años, perdón, pero en plan de, joder, de ser chaval y tener que ahorrar para comprarte el CD en la tienda de discos y estabas todo el mes o los 2 meses siguientes escuchando ese disco, más Claro. que los 5 o 6 que ya tuvieras. Y yo toda la semana escucho 3 o 4 o 5 discos nuevos. Y Qué bien. Sí. entonces, bueno. Además, lo guay es no cerrarte tampoco. Hay también como mucho odio hacia soy rockero, solo tengo que escuchar rock. A nuestro parecer, lo guay es compartir y escuchar, yo qué sé, incluso reggaetón, folk, pop, o sea, todos los géneros. Al final puedes aprender mucho Claro. de cada uno. Bueno, Pop, supuesto. ¿qué hace Muñeca Rusa para sus legiones de fans? Hacerles su canción de pop. Eso. O sea, ¡Hombre! ya el título ya te queda claro. Escuchamos un fragmento. Al llegar la despedida, otra apuesta desmedida, buscando la oportunidad que me lleve ileso hasta tu cama, donde quedó nuestro silencio, todos los nervios del momento, desaparecerá el pudor con el frío y el dolor que llevamos dentro. ¿Quién vendrá hasta quién? En la Para que no se diga, esta canción hermosa. Gracias. ¿Cómo fue la grabación? Lo primero, ¿dónde grabasteis? ¿Con quién? ¿Cómo fue estar en el estudio? Pues hicimos tándem, aparte de con el maestro Pascual, con Sergio Firu, que ha estado encargado a la mesa de hacer que esto suene así de bonito. Y hemos estado grabando en un par de puntos de la península, porque bueno, la música nos ha llevado hasta ahí, pero pues mayoritariamente diría que el disco se concentra en el estudio OVNI, que está en Llaneras, el estudio de Pablo Martínez, y luego también en Culmut Studios, que están en Collado Villalba, en Madrid. Bien. Guapo con Pablo de Sacato, ¿no? Hombre, guapísimo. Es Pablo, una el mejor. experiencia súper guay, la verdad, Vale. tío. Bueno, mañana, no sé si... ¿Qué planes tenéis para mañana? Yo me voy a agarrar Al margen un de la... pedo. Sí, habrá que viernes, celebrarlo. además. Sí, hombre. Sí. Yo mañana estoy viendo Linkin Park, les pondré muñeca rusa, sí. ¿Sí? Sí, en el Usando Camino. Así que nada, tendré que hacer un poco de promo. Bueno, pues claro. Claro. Que menos, ¿no? Sí, como los madrileños. Voy, ¿qué te parece esta canción? Aprovecha y te hace unos reels, ¿no? Sí. Vale. Y a partir de mañana, ¿qué pensáis? ¿Qué os gustaría que pasase? Uf, tantas cosas. Yo, a mí lo que me gustaría es que la gente escuche el disco, que lo haga suyo, que sobre todo que se pare a disfrutar de la experiencia de escuchar un disco de arriba abajo, que es algo que yo creo que se está perdiendo con tantos singles, que al final, hombre, yo entiendo que, y nos pasa a nosotros hemos hecho ¿Cuántos habéis 7 hecho? o 8 adelantos. Sí, a lo tonto. 9 adelantos. 9 adelantos, 9 adelantos sí. nos están Sí, chivando sí, aquí sí. por el pinganillo. Madre de Dios. Que al final, quiero decir, es una cuestión de lo que decíamos antes, o sea, si quieres el foco, esa pequeña dosis de atención, tienes que ser un chapas, o sea, un turres. Y aparte yo creo que también es una cuestión de amortizar el trabajo, ¿no? Al final les hemos echado muchas horas a estas canciones y nos hemos devanado los sesos muchísimo, Claro. y luego es una inversión, pues aparte de tiempo, dinero, de sacrificio, de dejar atrás o de lado muchas otras cosas. Y yo creo que es la manera de amortizarlo, ¿no? O sea, dar la turra y que te hagan caso y que se escuchen las canciones, porque mucha gente yo sé que no van a llegar al LP, porque yo creo que es una cuestión de que se pierde hasta la paciencia. Joder, yo me pasé un par de meses sin leer libros porque no tenía tiempo y te lo juro que hace poco me senté como a tomar el ejercicio de ponerme a leer y noté que me costaba mantener La atención. la atención. O sea, estamos completamente desquiciados.
Entonces, aparte de que me encantaría que escucharan el disco entero, no sé, que lo compartan con sus amigos, con sus parejas, con su perro, su gato, con quien sea, o sea, que lo hagan suyo, que lo disfruten, porque la música está por ahí para disfrutar, y si no se tiene eso, no se tiene nada. Sí. Desde luego, lo comparto. Bueno, Babylon Chat, Igor Pascual, Tigre y Diamante. Sí, hay una colaboración ahí bien bonita, la verdad. Otra banda más que interesante. Hombre, Sí, de Gijón. muy y ya interesante. amigos se Y pueden, amigos, ¿no? se pueden llamar, sí. Bueno, el 4 de julio, si no me equivoco, vais a estar tocando fuera, ¿no? En Barbastro. En Barbastro. El Polyphonic Sound. Bueno, nada, van a ser teloneros de Muñeca Rusa, Love of Lesbian, Ultravioleta, de Crepúsculo. ¿no? Estaba bien, ¿eh? Bueno, es otra forma de contarlo, ¿no? Sí. Pero que, bueno, van saliendo cosas y vendrán más, ¿no? Tenemos cosas para anunciar, muchas cosas para anunciar. Yo creo que va a haber muchas oportunidades de vernos este año y el que viene. Sí. Bien. Vamos a estar pesados. Vamos a estar pesados. Yo creo que lo que podemos adelantar es que a partir de otoño, de octubre, nos vamos a meter en una gira de salas que nos va a llevar por escenarios de todo el país. Qué guapo. Así que estén atentos a nuestras redes en @muñecarusa, spot publicitario, para más información. Muy bien. Bueno, el sello, ¿qué me decís? De vuestro sello. Pues buena escudería, ¿no? Sí, manejamos, sí. Sí. Yo creo que es una casa que además, bueno, como aquí dice la colega, de grandes artistas del rock y del indie español, y que es un privilegio poder trabajar con ellos, que te entiendan y sentirse arropado y respetado, ¿no? Y compartir, digamos, como esa dirección creativa, o sea que no podríamos estar más contentos. Trabajan bien, ¿no? Trabajan bien, sí. Y al final es una oportunidad, bueno, realmente seguimos aterrizando, porque vete tú a creerte todo esto en unos meses, ¿sabes? ¿Cómo lo gestionáis? Depende del día. Yo creo que no lo gestiono, o sea, no me paro ni a pensarlo. Lo dejamos ese pasar. espíritu New Dolls que te invade totalmente. De frente, ya supongo que llegará un día en el que me pararé en el sofá de casa y diré, wow. ¿Has visto el cómic Autosuficiencia? Sí. Es un gran parálisis, Olaya, ¿no? Sí. Bien. Pero sí, tiene tela, la verdad. Que nos veremos, por lo tanto, en los próximos meses. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Que tengáis mucha suerte. Mañana tendremos ya Año Soviético de Muñeca Rusa, vinilo, CD... Sí. Me falta y streaming. Vinilo y CD, sí. Todas las plataformas digitales. Todas plataformas digitales. Nos vamos con ¿Qué pasaría? Que también quizás fue una de las primeras canciones que me llamaron la atención y que a mí me gusta. Andy, muchas gracias. Olaya, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenernos. Conocimos en un baño mientras sonaba Don Omar. Es que me hace mucha gracia. Nos conocimos en un baño, el arranque de esta canción. Muchas gracias de verdad, un saludo a todos. Mañana estaremos de nuevo con ustedes, más Asturias al día, mañana viernes. Feliz jueves, hasta mañana, gracias.